levanta conmigo su Biblia y dice, esta es mi Biblia. Yo soy lo que dice que soy. Yo puedo hacer hoy, confieso mi corazón y nunca más seré igual. Estoy la incorruptible, siempre viva y nunca más seré igual. Nunca más seré igual en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hay un fuerte aplauso al Señor. Qué bueno que nos acompaña, qué bueno que se conecta con nosotros. ¿Está listo para la palabra del Señor? Amén y amén. La semana pasada estuvimos compartiendo parte del Salmo 126. Es un salmo que le llaman de ascenso. Es un salmo en el cual el pueblo de Israel celebraba de cómo Dios había sido fiel, de cómo Dios a lo largo de los siglos no era su fuerza de Israel, no era su dedicación, no era su consagración, sino era la fidelidad de Dios guiando a su pueblo. Y aun cuando su pueblo se equivocaba, muchas veces, como lo vimos en el transcurso de la primera parte, vimos que Dios utilizaba una disciplina con su pueblo. Y es que solamente lo que hay en el corazón es expuesto cuando nos encontramos ante ciertas circunstancias. ¿Cómo vamos a actuar? Dios puede decirnos, yo tengo cosas buenas para todos, pero ¿nos dirigiremos hacia allá? ¿Tomaremos la actitud correcta? Porque si bien sabemos que poner cimientos fuertes, que poner una base conlleva dedicación, conlleva disciplina, conlleva esfuerzo y sobre todo lealtad a Dios. Las personas quieren las cosas fáciles, sin este tipo de fundamento o de mandamientos, según la Escritura. Ahora, Dios, al ver a su pueblo cada vez más descarriado, les fue advirtiendo que vendría sobre ellos una disciplina, diga disciplina. Y les mandó a avisar en la primera deportación. Les dijo, arrepiéntanse, como todo buen cristiano, ¿verdad? Ahora sí ya me voy a arrepentir. ¿Ah? A lo mejor es una prédica así media, como que el pastor echó demasiada salsa a sus tacos hoy, ¿no? Ya se le pasará. Pero a lo mejor era una advertencia de parte de Dios, ¿no? Porque resulta que en ese tiempo, antes de la deportación, se levantaron profetas como Jeremías, se levantaron otros hombres de Dios diciéndole, miren pueblo, arrepiéntanse, se los van a llevar cautivos. Y ellos le pegaban, ¿verdad? Ellos lo metían en pozos de lodo, en el caso a Jeremías, ¿no? Resulta que vino la primera deportación y se llevó a unos cuantos, entre ellos a Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, que en realidad ya no me acuerdo sus nombres hebreos, solo me acuerdo de sus nombres babilónicos. El único que no cambió su nombre fue Daniel. Él dijo, yo me llamo Daniel y Daniel me llamo. Pero resulta que como el pueblo no entendió, vino el segundo llamado, ya viene más fuerte. Y a veces nos pasan cosas, nos pasan situaciones en las cuales pues nosotros decimos, bueno, como que Dios me está llamando, ¿verdad? Como que Dios me cerró una puerta aquí, como que de repente me enfermé acá, como que... Obvio que es a causa de nuestras decisiones, ¿verdad? Y Dios lo permite. Alguien podría echarle la culpa, ay pastor, estoy malo de los riñones, es que Dios me está probando, pero no dejamos la Pepsi, no dejamos la Coca, ¿verdad? Entonces no es que Dios nos mandó
castigo, sino que Dios permite ciertas situaciones en nuestra vida por causa de nuestra propia desobediencia. Entonces ya hay consecuencias más graves. Para cuando ocurre el tercer llamado, que es la tercera deportación, vemos que en el 586 ya Nabucodonosor no viene a negociar, sino viene a destruir, viene a arrasar, viene a acabar con el templo, viene a destruir las murallas, viene a destruir lo poco que queda, lo cercó alrededor, cercó y quitó todas las fuentes de agua, ríos, permitió que la gente se muriera de hambre, también permitió que la gente se comiese entre ellos mismos adentro, de modo que fue una gran carnicería. Porque si algo para escarmentar, los babilónicos se pintaban solos, al igual que los sirios. Terminaron entrando en el 586 a.C. y destruyeron todo. Destruyeron el templo de Salomón, que brillaba como el sol a lo lejos. Las naciones decían: hacia allá está el templo de Dios, por el esplendor. No quedó nada. Se llevaron el oro, se llevaron todo lo que quedaba, lo destruyeron, lo quemaron, destruyeron todo y se llevaron al resto de las personas a Babilonia. ¿A quiénes dejaron? Dejaron a los enfermos, dejaron a los lisiados, dejaron a los vagabundos, dejaron a los quien no aportaba. Ahí te vas a quedar. Termina de morir aquí. No nos sirves a nosotros. Y se los llevaron cautivos. El Salmo 126 nos habla que el pueblo de Israel recuerda en la situación que alguna vez se encontró y que humanamente no puede ser librado por hombres, sino que tiene Dios que intervenir, sino que Dios tiene que decir: te tengo que sacar yo. Es como el hijo pródigo, que ¿quién convence al hijo pródigo? No lo convence el papá, no lo convencen los amigos y mucho menos con la persona que se gastó el dinero. Sino que la Escritura nos dice que volviendo en sí dijo: ¿qué estoy haciendo aquí con mi chanchito? ¿Qué estoy aquí comiendo y viviendo esta vida tan perdida? Entonces dice que vino un momento de lucidez. Esa es la obra del Espíritu Santo que da convicción a la persona y dice: no es para que yo esté aquí. No es para que yo tenga una vida tan perdida. Si Dios me dio tantas promesas, Dios me dio tantas oportunidades, tantas puertas se me abrieron, pero resulta que yo quise hacer mi voluntad equivocada y entonces terminé aquí con los puerquitos. Entonces todo eso lo recordaban los judíos cuando subían a Jerusalén en el segundo templo. Del templo de Salomón ya no estaba, así que reconstruyeron el templo y le llamamos el templo de Zorobabel, y luego ese mismo templo lo reconstruye Herodes el Grande. Para que hubiese esa restauración se llevaron 66 años. Ni en el tiempo de Jesús estuvo acabado ese templo. Se acabó de construir el templo ya reparado de Zorobabel junto con el de Herodes en el año 63 más o menos. Y en el 70 lo destruyeron. 7 años nada más estuvo bien. Pero cuando ellos subían a la ciudad de Jerusalén, entonaban este salmo: cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Y grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. Entonces dirán entre las naciones: grandes cosas ha hecho Jehová con estos, grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. Y estaremos alegres. Así que entendemos que a lo largo de los siglos, lo que ellos cantan es la fidelidad de Dios. ¿Cuántas veces se ha equivocado usted? Primera de Pedro Infante nos dice un tetipuchal de veces. Muchas. Una, porque tenemos una naturaleza caída y nosotros solo vemos medio cuadro, ¿verdad? Pero Dios nos dice: ve hacia la derecha, y dice: no, es que pinta mejor para acá. A mí me gusta más por acá. Y nos vamos por ahí y resulta que venía nuestro mal.
la carretera tenía demasiado bache, ¿verdad? Es como cuando vas con la esposa y te dice el GPS, gire hacia la derecha. Y la esposa te dice, pero por acá se va a hacer más corto, ¿verdad? Y resulta que llegas a un tope donde no encuentras nada. Hay hoyos, hay baches, caes en quién sabe cuánto, tantas cosas. Y uno empieza a discutir, o sea, pero te dije que debemos haber girado hacia la derecha, pero resulta que ella te arrastró hacia allá. Y por más que a veces nosotros gritemos, nos enojemos, resulta que nos llevó nuestra propia decisión a estar en un tope, a encontrarnos un callejón sin salida. Cuando el GPS, cuando el Espíritu Santo nos dijo la dirección correcta. La dirección correcta se llama la palabra de Dios. El consejo sabio. El meditar las cosas. Pensarlo y repensarlo y dar pasos de fe dentro de lo que dice la Escritura. Pero nos equivocamos y eso es una realidad. Entonces, ¿qué ha hecho que nosotros no nos perdamos? Ese es el punto de la predicación o de la enseñanza. ¿Qué hace que, aún siendo nosotros malos, no recibamos lo que merecemos? Platicaba con alguien en estos días, le dije, es que hermano, yo oro, yo esto, pero una cosa mereces, al igual que yo. ¿Qué merecemos? El infierno. No. Es que somos malos, hermano. Por donde usted le busque, somos malos. Nosotros siempre vamos a decidir conforme a la carnucha. Si ustedes le dicen orar o no orar, no orar, por favor. ¿Leer Biblia o no leer Biblia? No leer Biblia, TikTok mejor. Tratar bien a las esposas, no tratarla bien. Se lo merece. Enojarse o no enojarse, él se lo buscó. Entonces nosotros en una naturaleza caída, y no estoy justificando el pecado, estoy diciendo que el ser humano tiende a caer. A lo largo de la historia se ha demostrado que el hombre, por más buenas intenciones que tenga, por más que ore 7 veces al día, ¿verdad? Como David, componga salmos, sea el profeta, un profeta mesiánico, de todos modos, cuando vio a Betsabé, dice, ay Dios mío, vamos a ministrar. Sí, claro. Entonces, ¿qué es lo que mantiene al cristiano, a los hombres de Dios, para que no reciban lo que merecen? La fidelidad de Dios. Lo que nos sostiene es la mano de Dios. John Edward, un predicador de avivamiento, llegó a su iglesia un domingo a predicar que solo la mano de Dios nos sostiene para no caer en el infierno. Nosotros estamos en las manos de Dios. Pero si Dios quita su mano, caemos al infierno. ¿Por qué no nos morimos? ¿Por qué no han venido a las fuertes consecuencias de nuestro propio pecado? La mano de Dios nos sostiene. Y a eso se llama misericordia. Y eso se llama fidelidad de Dios. Lo que habla el Salmo 126 a lo largo de sus estrofas es que Dios es fiel. Y que el hombre por sus propias fuerzas no puede ser salvado. Y como no puede ser salvado, dijo, Padre, amas esta creación, sí, pero está perdida. La voy a tener que enjuiciar, y en efecto la enjuició.
así como enjuició a los ángeles y no les dio perdón, sino que algunos están encerrados ya, listos para echarlos al lago de fuego, y otros esperando también ser lanzados ahí. Al igual que las criaturas que cayeron, merecemos el infierno. Entonces, ¿qué podemos hacer? Los ángeles quedaron callados. Los principados, las potestades, los gobernadores, los tronos y todo tipo de jerarquías espirituales quedaron callados. Nosotros no podemos hacer nada. Pero dijo Jesucristo, yo sí puedo hacer algo. Se levantó de su trono a la derecha del Padre y dice, si me permite, Padre, déjame bajar, déjame morir por ellos, déjame resucitar al tercer día y darles otra oportunidad y darles vida eterna, aunque ellos no lo merezcan, porque los amo. Esa es la fidelidad de Dios, porque sabiendo que somos demasiados pecadores. Esa es la fidelidad de Dios en el Salmo 126 que ellos recuerdan. No nos merecemos algo bueno, sino juicio. Pero Dios nos dio su gracia, su amor y su misericordia, y nos dio a su Hijo Jesucristo. Nos dio otra oportunidad, y entonces la gente recuerda, después de tantas veces que le he fallado a Dios, Dios sigue siendo fiel. ¿O recuerda la última vez que le falló a Dios? ¿O piensa que Dios le restauró porque lloró? Ahora sí me voy a convertir. Ahora sí voy a orar, pastor, lo prometo. Ahora sí me convierto. ¿Será que fue lo que movió a Dios? ¿O es que su gran amor nos restaura? Su gran amor consiste en darnos otra oportunidad, sabiendo que podemos fallarle de nuevo. El Salmo 126 nos va a recordar que podemos soñar. ¿Quién sueña después de una derrota? ¿Quién sueña después de estar cautivo? Nadie. Pero Dios dice, no solo voy a traerte de vuelta, sino voy a restaurarte. La restauración integral en espíritu, alma y cuerpo. Esta restauración del 126 del libro de los Salmos no solo habla de una congregación, no solo habla del pueblo de Israel, sino de un plan redentor. El plan redentor de que iba a venir Jesucristo. Cuando Dios le dio una promesa al pueblo de Israel de que Él vendría a salvar a la humanidad, le dio y hizo un pacto con Abraham, hizo un pacto con David, y tenemos un pacto a través de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que es el que recordamos cuando hacemos Santa Cena. Por eso nosotros no hacemos pacto con Dios, ¿verdad? Que voy a pactar a Dios con 20 pesos. Voy a pactar a Dios con 100 pesos. Voy a pactar a Dios con una cantidad. Y no es una ofensa, o no lo tome como una ofensa en decir, ay, está menospreciando. No. No estamos menospreciando el querer nosotros agradar a Dios, pero no es un pacto. Es una ofrenda de amor, es un agradecimiento, ¿verdad? Pero nunca vamos a poder pagar la salvación. La salvación no puede ser pagada, ¿por qué? Porque la salvación ya fue comprada a precio de sangre. Así que nosotros nos encontramos en el pacto de la gracia. Diga, yo estoy en el pacto. Yo estoy en el pacto. ¿Puede repetirlo? Yo estoy en el pacto. Ahora miren, para que usted vaya meditando.
Se juntan 2, 3, 4 brujos ahí de su colonia. Y dice, vamos a matar a un gato, vamos a matar a un perro, vamos a matar a una paloma. Y se lo vamos a echar a Chanita. ¿Será que va a surgir ese pacto, efecto en contra de ellos? No, porque yo estoy resguardado en un pacto. Ninguna arma forjada en contra de nosotros puede prosperar. Amén. El decir que ese tipo de cosas nos va a afectar, es decir que la sangre de Cristo que está puesta en el dintel de la puerta no funciona. Pero sí funciona, ¿verdad? Porque aquello que cubre la sangre del Señor Jesucristo es redimido, es transformado, es lleno del Espíritu Santo y ninguna arma forjada en contra de su pueblo puede prosperar. Estamos protegidos por causa del pacto. Podemos estar alegres, ¿verdad? Una persona dice, cuando a veces vienen ese tipo de opresiones espirituales, me gusta, dice, pon la alabanza más fuerte, vamos a cantar. ¿Por qué? Porque lo que está haciendo es recordar que está en un pacto. Es recordar que estamos de fiesta en el pacto. Es recordar que la fidelidad de Dios siempre va a estar cuidándonos y protegiéndonos. Porque nuestro Dios está alegre junto con nosotros. Se mueve en alabanza de su pueblo. Y aquí comienzo la prédica. La introducción. Entonces el pueblo de Israel, después de 70 años, no fue un día, no fueron 2, 70 años, regresaron de la cautividad. Ahora, quiero que puedan tener esta imagen. Cuando salieron primeramente de Egipto, no salieron con las manos vacías, sino que hubo rédito ahí, había eso. Porque Dios le dio gracia al pueblo de Israel y los egipcios le dieron oro por causa de todo lo que habían trabajado. O sea, en el desierto no andaban así como, no, iban billetudos. Por causa de los 430 años que habían trabajado. Ahora estuvieron en el desierto, y no nos vamos a detener ahí, sino que cruzan el Jordán y entran a la tierra prometida. Una tierra que Dios le prometió que fluía leche y miel. Una tierra deliciosa. Ya estaba todo construido, las casas ya estaban construidas, las murallas estaban construidas, los palacios estaban construidos, ya estaba todo arado los huertos, las frutas, las legumbres y todo era a tamaño desproporcional a lo que vemos ahorita, ¿verdad? Un racimo de uva lo cargaban entre 2 personas. Entonces todo, cuando Dios introdujo a la tierra prometida, todo era maravilloso. Quise traer esta idea porque cuando el pueblo de Israel desobedece y es llevado cautivo a Babilonia y está 70 años allá, cuando regresa y regresa, Dios nos dijo que nos va a restaurar. Y llegan y dicen, a lo mejor cuando encontremos ya vamos a llegar todo reconstruido. Y resulta que llegan y no hay muralla, no hay puertas, no hay templo, no hay casa, no hay cultivo, está todo quemado. Solo hay serpientes, no hay escorpiones. Entonces tienen que comenzar desde cero. Dios es fiel, pero muchas veces nosotros tenemos que pagar las consecuencias. No, pastor, yo quiero que miren,
arrebato la palabra y ya con eso. No, hermano, no va a funcionar así. Yo grito, yo echo sal, yo tiro aceite. Muy bonito el acto, pero conllevará más que eso. Conllevará un proceso de restauración. Llegaron a la tierra prometida, aunque Dios ya había comenzado la restauración desde que movió el corazón de Ciro, todavía las ciudades estaban en ruinas y tenían que reconstruirlas. Esa es una realidad para muchos cristianos y muchas personas. Las segundas oportunidades vienen con restauración, pero que tenemos que comenzar en las ruinas en las cuales así dejamos esa situación. ¿Cómo llegó Nabucodonosor? Llegó a destruir, matar. Cuando regresaron, lo encontraron exactamente igual o peor. El proceso de la restauración deja cicatrices, hermano. Ustedes piensan que los que regresaron probablemente se fueron de 14 años, como el caso de Daniel. Se cree que Daniel se fue entre los 14 y los 17 años. Se lo llevaron cautivo. Abelito sería un próspero, porque son los más niños, son los más jóvenes, los príncipes, para educarlos allá y luego regresarlos que administraran. Daniel ya no regresó. Cuando Daniel ora, ya tiene casi 90 años. Por 70 y 17. ¿Eh? Si hubiese querido regresar, regresa. Pero los que se fueron de pecho, los que se fueron de brazos, a lo mejor ya regresaron, pero ya regresaron grandes. Y regresaron y dijeron, pero aquí estaba el templo, si el templo, la gloria de Dios cayó cuando vimos a Salomón que oró y la presencia de Dios llenó y los sacerdotes salieron corriendo del templo porque la presencia de Dios. ¿Cómo llegamos a esto? No hay nada. Hay cicatrices, hermano, cuando nosotros muchas veces desobedecemos a Dios, cuando nos pasan cosas y nos vamos al mundo, dice, me voy a ir de shopping, me voy a ir de vacaciones al mundo, ¿verdad? Las personas piensan que irse y regresar y que no van a traer consecuencias, sí, pero uno ya regresa dolido, uno regresa herido, uno regresa enfermo, uno regresa tantas cosas y dice, Señor, ahora sí te voy a servir. En cierta campaña estaba un hermano ahí, en una silla de ruedas. Y el predicador estaba, ay, hermano, la salvación viene. Y el hermano de la silla de ruedas no tenía un pie, pero se gozaba y todo. Le llamó mucho la atención al predicador que aunque estaba en esa condición, tenía fuego. Cuando terminó la predicación se bajó y le dijo, oye hermano, yo lo veo con gozo. Y le, ay hermano, es que Dios me llamó desde el principio, pero de repente me iba yo al mundo, y me iba yo al mundo, y me iba yo al mundo. ¿Y qué sucedió, hermano? El tiburón, hermano. El tiburón. Ay, hermano, ¿era usted marino? Dice, no, era una camioneta que yo nada más logré ver que decía el tiburón. Lo había atropellado. Cuando regresan las personas, traen cicatrices. De repente, después del divorcio, después de la enfermedad, después de haber tronado,
la parte económica, endeudado aquí. ¿Cómo habrá regresado el hijo pródigo? Es mi pregunta. ¿Será que regresó así, bien vestido, así trajeado y todo? Regresó así, a la última moda, en un Rolls Royce y todo. Bien oloroso, bien perfumado. Claro que no, hermano. Regresó oliendo a chanchito. Hay consecuencias. Y las consecuencias duelen. Cuando uno está en el suelo, ¿quién realmente te tiende la mano? Al contrario, te dice, mire, da mal aspecto aquí. Tú no tienes posibilidad. Porque uno cuando está totalmente tirado, realmente ¿quién nos ayuda? Y nosotros nos duele. Pero era mi amigo, era el que yo con el de parranda, ¿verdad? Pero no está ahí. Entonces no eras mi amigo. Te sientes, te traiciona, mucha gente, le das la confianza, ¿verdad? Dice mi madre, le das la mano, te agarra el pie. Pero no debiste confiar en esa persona. Te dije que esa persona no era tu amiga, ¿verdad? Y hay personas que les gusta, ¿verdad? Que la estén torturando, ¿verdad? Le eres fea, eres esto, aquello, es mi amiga. Pero si te está insultando, pero te gusta. Uno siente ese menosprecio. Y uno resulta que a lo largo de los años tiene esas heridas. Pero Dios nos advirtió que esa no era la dirección correcta. Hay áreas, hay cicatrices visibles, hay otras que no son visibles. Hablando del hermano del tiburón, ¿verdad? Era visible que le faltaba una de las extremidades, pero ¿cuántos de nosotros no caminamos o también estamos lisiados espiritualmente? No abrazamos a la gente y dicen, si me abrazas, algo quieres de mí. No puedes dar amor, siempre con desconfianza. Un profeta dice por ahí, yo no nací para amar. Yo ya no voy a creer en la gente, yo ya no voy a hacer esto, yo ya no voy, porque quedó esa área sentida. La restauración que Dios va a hacer, y lo que dice el Salmo 126 es que Dios iba a sanar completamente, no solo el cuerpo, sino el alma y el espíritu. Para que el cristiano, cuando Dios lo recoja, ya sea que duerme en el Señor o venga en el arrebatamiento, Dios nos recoja irreprensible, en espíritu, alma y cuerpo. Y entonces empieza ese proceso de restauración, diga, el proceso de restauración. La restauración de Dios todavía está en proceso. Si alguien se molesta con usted, dígale, todavía estoy en proceso. Es que eres muy enojón, dígale, todavía estoy en proceso, pero respóndale, pero no abuses. ¿Sí? Esta es la esperanza entonces, de que estamos siendo construidos de parte de Dios. En los capítulos de Isaías 40 al 55 nos dice, consolaos, consolad a mi pueblo. El mismo Dios que permite que se lo llevaran cautivo es el mismo Dios que permite que lo regresen. El mismo Dios que permitió que te disciplinaran es el mismo Dios que te va a restaurar. Es el mismo Dios que sabe que vamos a aprender la lección y que no nos vamos a ir de nuevo.
porque sabemos las consecuencias de esta situación. Este versículo de la restauración nos dice que Dios inició el proceso de reconstrucción. Desde el momento de que Dios permitió que se fuesen, es porque Él ya tenía un plan. Lo que te pasó y las cosas que nos han sucedido, Dios los permitió porque sabía que nos íbamos a desviar, pero Él antes ya tenía un plan. Y utilizaría ese plan para glorificarse. Así que nada de lo que sucede en nuestra vida a Dios lo toma de sorpresa. Israel volvió de ese exilio, pero Jerusalén seguía en ruinas. El templo no estaba concluido, las murallas aún todavía no estaban elevadas. La restauración había comenzado, pero era incompleta. Y es aquí donde nosotros, como cristianos, tenemos que ver esta parte. ¿En qué nivel de reconstrucción estoy? Los que son nuevecitos, ¿verdad? De paquete, que se acaban de convertir hoy, apenas el cimiento de Cristo, ¿verdad? El fundamento. Pero los que llevamos ya años, ¿verdad? Aquí, unos 10, 20, 30, 40. ¿En qué nivel va su construcción? ¿Cuánto le hemos permitido a Cristo que construya? ¿Cuántas áreas de nuestra vida ya han sido restauradas? ¿Ya fue restaurada su salud? ¿Ya fue restaurada su alma? ¿Ya está cumpliendo el propósito del Señor? ¿Ya entiende que usted es un hijo de Dios? La restauración del Señor lo va haciendo por etapas, lo va haciendo en un proceso. ¿Pudiese Dios entregarnos la tierra prometida de golpe? Sí. Pero resulta que ya no las entregó. Y comienza entonces esa etapa en la cual la persona ya es salva, pero aún espera la consumación. Aún espera ser irreprensible. Ya está en el reino de Dios, pero aún guardamos la plenitud, porque ¿quién es perfecto? Nadie. ¿El pastor es perfecto? No. ¿Los líderes son perfectos? No. Y resulta que el único perfecto se llama Jesucristo. Y como casa y como familia, como ministerio y como familia León, pues todos somos imperfectos. ¿Usted puede entender eso? Pero que somos una casa y una familia. Y esto no es un eslogan. Sino como familia, pues tenemos que sobrellevarnos unos a otros. Tenemos que cuidar a los más pequeños. Los más grandes no tienen que abusar de los más pequeños. Debemos mantenernos en una cordialidad, en un amor, en un cuidado unos con otros. Porque como familia usted no le anda pegando al más chico, ¿verdad? Recuerdo que mi madre me dejaba cuidando a mis hermanos, ¿verdad? Yo tenía que hacer la comida. Le hacía el pollo. ¿Cómo se portaron los hermanos? Bien, diste la comida, claro. Comieron bien. Es una prueba, ahí están las dos, míralo. No murieron. Qué buen trabajo. Hermanos, como familia, como una comunidad, tenemos que estar conscientes que somos hermanos. Y no, esto es un eslogan de que decimos somos hermanos en Cristo. No, hermanos, somos hermanos. Esta es una comunidad que tiene que levantarse en ese amor, en ese cuidado. Los más grandes en el Señor oramos por los más débiles.
hermano, vamos, voy a ir a tu casa para ministrar al hermano. Pero en realidad es para comerlo, ¿verdad? Yo creo que como iglesia, como comunidad, muchas veces eso nos ha fallado. Porque como familias individuales que podríamos ser, el papá con la mamá no pueden vivir peleando. Los hijos no pueden ser respondones. Todos deben mantener la casa en orden, ¿verdad? El cuidado de todo. Me gusta ahí alguna familia que dice, hijo, a ti te toca hacer esto, a mí me toca hacer esto, a ti te toca hacer aquello. Y entre todos lo vamos a hacer, porque esta es nuestra casa. Tenemos que cuidarla, tenemos que limpiarla, tenemos que hacer esta actividad, pero entre todos. Uno provee, uno hace esto, uno hace aquello, y todos están en armonía, para que cuando se sienten a la casa se mantengan en paz. Pues somos familia. En una congregación es el mismo sentir, hermano. Dios está restaurando la iglesia para que podamos nosotros ver al prójimo como a nosotros mismos. Y dentro de las congregaciones no se trata de quién es mejor, quién tiene más títulos o quién realmente lo usa más el Señor, si todos somos hijos de Dios. Ezequiel 36-34 nos dice: os tomaré de las naciones y os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Así que la restauración de que ellos regresan de la tierra de Egipto, de Babilonia, regresan a su pueblo, a su tierra geográfica, pues comienza una restauración física. Pero Ezequiel nos da la pauta de que cuando regresan, no solo iba a cambiar el que iban a reconstruir una ciudad nueva, sino que vendrían con un corazón diferente. Y es que después de tantas situaciones que nosotros nos hemos ido al mundo o hemos hecho cosas incorrectas y nos han pasado cosas equivocadas, allá regresamos y regresamos diferentes. Tendríamos que regresar con un corazón más humilde, un corazón contrito y humillado, un corazón que entiende a los demás que caen. Mire, todos hablan del que se divorcia, hasta que te divorcia. Y entiendes al que se quiere divorciar. Todos juzgan a aquel que tiene un pecado, hermano. ¿Cómo fue posible que caíste? Hasta que tú también eres tentado en esa área, hermano. ¿Y tú también por qué caíste? Hermano, ¿a usted le gusta el chisme? Sí, pero que a lo mejor no te ha contado uno bueno, a ti también, pero no, también caes. La restauración del proceso de Salmo 126 nos está hablando que Dios no solo va a reconstruir y darnos cosas materiales. Eso es una evidencia, sino que también va a transformar el corazón. En su vida, hermano, a lo largo de estos años, a lo mejor usted está viendo la bendición económica, está viendo que está prosperando en algunas áreas, su casa, su economía, su empleo, su negocio, y dice, esto no lo veía yo antes. Sí, gracias a Dios, estás viendo el fruto también de la bendición de tu trabajo, pero también está trabajando en tu corazón. Y eso es importante, porque uno coloca su confianza en el Señor.
Cuando vienen situaciones fuertes, como dice la Escritura, vienen los ríos, vienen las tempestades, viene la tormenta, viene el aire fuerte y dice, ay Dios mío, ¿cómo sucedió esto, verdad? ¿Cómo viene de repente algo económico? ¿Cómo de repente viene algo en la salud? Pero dice, Dios está en control, seguiré confiando en Dios. Este fin de semana vino uno de nuestros familiares y nos contaba el testimonio. Una muchachita que tuvieron que hacer quimioterapia. 6 quimioterapias. La muchacha quedó de 32 kilos. La gente que la vio decía, ya no hay salvación para ti, pero ¿cuántos saben que sí hay salvación en Cristo? Que sí hay sanidad, que sí hay restauración. La gente la veía flaquita y hoy la veo más gordita. Nos vinieron a testificar que el poder de Dios sana. Aun cuando los médicos se ven limitados y la medicina está limitada, el poder de Dios y por las llagas de Cristo son sanados. Y vinieron a decirnos, queremos buscar más de Dios. Y eso es lo que Dios está buscando en los corazones. Cuando nosotros fallamos a Dios y Dios nos restaura, nos da otra oportunidad, ¿cómo se nos transforma el corazón en Cristo? Tenemos más empatía, cuidamos más nuestra casa. Hermano, no hay nada más terrible que pasar ciertas situaciones y seguir igual. Una persona que pasa una situación, por ejemplo, de enfermedad, que le dicen, pues, prepara tu casa porque te vas a ir. San Pedro te requiere. Pues no es algo bonito, dice, bueno, pero de repente Dios lo sana. ¿Seguirá tratando igual a su familia? ¿Seguirá comportándose igual? Hay cosas que dejan de importar. Que fulano nos tuerce la boca, que fulano no le gusta como... Que fulano no le gusta si soy cristiano. Pero hay unas cosas que dejan de importar porque estuvimos al punto de la muerte. Y Dios nos dio otra oportunidad como para enfrascarnos en ciertas cosas. Dios quiere restaurarnos el corazón. Dios no solo quería restaurar una ciudad, Dios no solo quiere bendecirte económicamente. Esa es como la cereza del pastel. Dios quiere restaurar el corazón. Hace algunas semanas le dije a alguien, está muy bien que estudiemos, que tengamos logros académicos, pero lo más importante es que tú veas de Dios. Porque cuando nos presentemos delante de Dios no vamos a llegar con el título y decir, mira, yo soy del Tecnológico de Monterrey. Y decir, yo, sí, que bueno, ¿no? No estoy demeritando que estudiemos. Estoy diciendo que hay prioridad en la búsqueda al Señor, porque los tiempos cada vez son más difíciles. Y el que abre las puertas se llama Dios. Amén. El que da las oportunidades se llama Dios. Amén. Permitámosle que Dios restaure todas las áreas de nuestra vida. Dile, soy material disponible. Dios sigue transformándome. Dios sigue tratando conmigo, aunque nosotros decimos, yo ya no voy a cambiar. ¿Cuántos pueden decir, ya no voy a cambiar? Ya no cambio. Pues sí cambia. Y cambia porque cambia. Como el comercial, se levanta porque se levanta. Pero no por nuestras fuerzas,
sino porque Dios interviene, porque Dios abre el entendimiento, porque Dios transforma el corazón, porque Dios pone el querer como el hacer. Así que la Escritura nos dice en el Salmo 126, adelante, vamos adelante, como los arroyos del Negev nos habla, el Salmo 126. Estos arroyos del Negev tienen una particularidad, porque es un lugar desértico en el sur de Israel. No hay absolutamente nada a lo largo del año. Nada. ¿Sabe qué es nada? Nada. No crece nada. ¿Ha visto una persona que está completamente derrotada? Nadie nos ayuda, nadie nos voltea a ver, está enfermo, no está sin dinero, pide ayuda. Está completamente seca. Está a punto de perder la casa, está a punto de que lo embargue, ya esto, ya debe acá, que ya debe acá, económico, desmoralizado, está totalmente tirado en la luna. En la luna. La región desértica del Negev, al sur de Jerusalén, permanece así todo el año. Pero resulta que viene la temporada de la lluvia. Y cuando viene la temporada de la lluvia, todo reverdece. Cuando Dios transforma tu corazón, entonces las cosas empiezan a funcionar. Se abre la puerta. Se abre el milagro, viene la sanidad, viene el poder de Dios, la gente quiere estar contigo. Dios abre también el entendimiento, entendemos las cosas porque el reverdecer viene con la restauración de la vida, de la casa, de la familia. Por eso Dios está interesado en restaurarte, para que la gente vea un antes y un después. Un antes, y dice, pero ese no era el que estaba enfermo, pero ese no era el que estaba aquí, pero es aquel que estaba derrotado, pero aquel que nadie quería estar con él. Ahora resulta que su casa, sus hijos, su familia, su matrimonio, su finanza, está empezando a reverdecer. Amén. Se ve diferente tu casa, se siente diferente tu casa. El favor de Dios solo es la manifestación. Ojo, la bendición es solo la manifestación de que estás reverdeciendo. Pero que estás reverdeciendo porque Dios transformó el corazón. De repente Saulo está matando cristianos y se le aparece Cristo y le dice, ¿a dónde vas? Es que aquí voy a hacer la obra de Cristo. Sí, pero me está persiguiendo a mí. No está haciendo la obra de Cristo. Y se convierte en ese momento. Y en ese momento comienza un proceso para Saulo hasta que lo vemos convertirse en el apóstol Pablo. Es un proceso de restauración. Conversión, santificación, glorificación. Pero tú tienes que pasar de lo desértico, la bendición, la unción, el poder del Espíritu Santo, la lluvia tardía que va a venir sobre ti y te vas a convertir en una tierra deseable. La gente busca hacer la tierra deseable sin permitir que Dios transforme su corazón. No va a funcionar. Una vez que Dios transforma tu corazón, entonces revive de golpe. Pero es un proceso, hermano. ¿Cuánto tiempo le está llevando a ser restaurado? ¿Cuántas áreas de su vida saben que necesitan ser restauradas? Hay áreas de nuestra vida que todavía están en el desierto y le decimos, mañana, el próximo mes,
el próximo año, cuando yo me gradúe, cuando mis hijos se gradúen, cuando mis nietos salgan de la preparatoria. Sí, claro. Seguirá esa área en el desierto, hermano. Esas áreas van a seguir en el desierto. Porque mientras no le permitamos a Dios que trabaje en nosotros, Dios no está ausente, pero todavía está en desierto. Está incompleto. No estamos abandonados. Tendremos la bendición del Señor, de la provisión. No te va a faltar el vestido, no te va a faltar la comida, pero ¿y lo demás? Es una obra que se está desarrollando. Dios no tarda, sino que está edificando nuestra vida. Permitámosle al Espíritu Santo trabajar en nosotros. Y hemos visto la mano de Dios, hemos visto las sanidades, hemos visto los milagros, pero toda la obra todavía no ha sido terminada. Hay áreas de nuestras vidas que a lo mejor dicen, Señor, pero todavía no me ha sanado. Estoy trabajando en eso. Todavía mi hijo no ha regresado a casa. Estoy trabajando en eso. Mi esposo todavía no se convierte bien. Estoy trabajando en eso. Todavía no me cambia bien mi carácter, ¿verdad? Soy bien amable. Estoy trabajando en eso. Señor, esperamos el avivamiento. Estoy trabajando en esto. Me encanta porque hace algunos días, ¿se acuerda que anunciaron que iba a haber hasta pescadito iba a llover? Creo que fue el domingo, ¿no? Hermano, hasta pasaron el video de lo que estaba aquí en el malecón, aquí, haciendo la promoción en las redes sociales a Coatzacoalcos, Veracruz. Pero anunciaron que iba a llover después de unos calores terribles, ¿verdad? 48, 50, 52 grados de sensación térmica. Y dijeron que iba a llover, pero con ganas, que se prepararan. Y entonces vemos que el cielo se pone negro, así. Empieza a correr. Llueve. Y a los 20 minutos se quita todo. Dios dice que lo va a hacer, pero lo va a hacer en su tiempo. Sigamos esperando que Dios no ha finalizado la obra en ti. Si no te dejó morir donde estuviste, ¿tú piensas que te va a dejar morir ahora? Confiemos en que Dios es el que está operando en nuestras vidas, en nuestra casa, en nuestra familia. Confiemos que Dios está cambiando esta congregación. Confiemos que está cambiando a tu esposo, que está cambiando a tu hijo. Y en cualquier momento será de repente como los arroyos de Neguía. ¡Pum! Va a abrirnos el entendimiento. El hijo pródigo va a regresar. Vamos a ordenar nuestra vida porque Dios está en el asunto. Ya hemos avanzado mucho como para querernos regresar ahora. ¿Alguien quiere regresar al mundo? ¿Alguien quiere irse de nuevo? ¿Por enésima vez que nos hemos ido? No. Aquí nos falta más corto tiempo, o sea, menos tiempo que el que cuando comenzamos. El Salmo 126 nos habla que Dios está abriendo el camino donde no hay. Cuando nosotros leemos las historias de la Escritura, no es para decirnos vamos a hacer una caricatura, sino para ver que Dios es fiel. Y así como lo hizo con el pueblo de Israel, lo va a hacer contigo, lo va a hacer con tu casa, lo va a hacer con tu familia, lo va a hacer con esta congregación, lo va a hacer con Coatzacoalcos a traer ese avivamiento. Entonces yo estoy confiado en Dios. Y la gente se ríe de mí, no, el avivamiento aquí... Hay gente que me dice, no, pastor, si aquí ya está todo cerrado. Yo me da ganas de decirle, hombre o mujer de poca fe, si Dios dijo es que Dios lo va a hacer, no necesita mi opinión.
Si Dios dijo, lo va a hacer, punto. A Dios es fácil creerle. ¿Por qué? Porque Él no miente. Y si Él lo dijo, Él lo va a cumplir. Amén. Quizás no vemos el final. Y estás en proceso, pero lo vas a ver. Cree que Dios te va a sanar completamente. Amén. Cree que Dios va a restaurar tu casa completamente. A tus hijos completamente, pero dile, no solo lo vas a traer a una iglesia, se van a convertir en hombres o mujeres de Dios. Si vamos a creer, creamos por cosas grandes. Por eso el pueblo de Israel cantaba y decía, nos restauraste completamente. Y usted entonces dice, pero es imposible para nosotros. Es que es imposible que mi hijo se convierta. Es que Dios es el que lo va a tocar. Es el que Dios es el que va a transformar el corazón. Y el Salmo dice, y estaremos alegres. Lo que para el hombre es imposible, para Dios todas las cosas le son posibles. Y ahí es donde comienza este proceso de restauración. Si aún no ves el final, es porque Dios no te ha olvidado. Es porque todavía no ha terminado la obra que está haciendo en ti. Dios está trabajando con nosotros. Dios está trabajando con cada familia. Dios está trabajando con ustedes. Hoy esta es la palabra del Señor. Dios está trabajando en ti. No ha terminado, sino al contrario. Cuando termine la obra, la va a terminar bien. Siempre le digo a las mamás, Dios no te dio hijos para poblar el infierno. Te dio hijos para que sean hombres y mujeres de Dios. Los matrimonios, para que cuiden y sean ejemplo de otros matrimonios. Que Dios te bendiga en sobreabundancia para que no solo la bendición llegue sobre tu vida, sino bendiga a otros también. Renueve nuestra fuerza. Y las áreas que están en el desierto las miremos reverdecer así de golpe en el nombre poderoso de Jesús. Entonces podremos decir, solo Dios pudo hacer. Solo Dios pudo abrir esa puerta. Solo Dios nos pudo dar favor. Alguien dice, pastor, es que yo llegué con fulano y de repente me hice amigo de él. El favor de Dios abriendo la puerta. Es Dios. Sin el favor de Dios no podemos hacer nada. La restauración va a transformar ese proceso de sufrimiento en fruto. Porque cuando Dios está trabajando en una persona, cuando Dios está haciendo una obra, no estamos exentos del sufrimiento. No llegaron a lo hecho el pueblo de Israel, sino empezaron a reconstruir. Empezaron a construir las murallas y todo el mundo estaba en su contra. Cuando tú comienzas a hacer algo de parte de Dios o comienzas un negocio, eso no va a funcionar. Y fulano y perengano y se levantan contra ti y dicen, no lo vas a lograr. O cuando una persona se convierte y anda en el fuego del Señor, te dice, esa es llamarada de pecado. En 2 o 3 días se te va a acabar. La gente se levanta en contra de ti, pero uno sigue perseverando. La gente se levanta en contra de nosotros. Y por eso la Escritura dice que vendrán a veces lágrimas. Ponme el Salmo, regrésame por favor el Salmo, el 126, creo que es en la página 3. Vamos a la página 3.
Ok. Verso 6 dice: los que sembraron con lágrimas, con regocijo, segarán. Diga, sembraron con lágrimas. Las lágrimas aquí va a representar una profunda aflicción. Y es que a veces pasamos situaciones completamente difíciles. Lloramos y nadie nos puede, bueno, nos da una palmadita, ¿verdad? Nos da aliento, ¿verdad? Pero no puede sentir lo que nos estamos sintiendo. Cuando alguien fallece, un familiar fallece, te dice: hermano, te damos el pésame, estoy orando por ti. ¿Eso es bueno o es malo? Es bueno. ¿Pero realmente está sintiendo la otra persona lo que tú estás sintiendo? No. Solo el que está experimentando. Se siente solo, se siente triste, se siente abandonado, se siente traicionado, llora en silencio, y todo ese sufrimiento lo va a cargar mientras Dios está permitiendo la restauración, para que uno dependa completamente de Él mientras esperamos. Irán andando y llorando. Sí que es un sacrificio. Hablando de la familia, ¿verdad? Hablando de los que tienen niños, hablando de los que tienen personas que están en los estudios. Los padres se quitan el bocado de la boca para decir: pero prepárate. Es un sacrificio. Se siembra con lágrimas. Se siembra con disciplina. Cuando se está construyendo una casa, no está exento de que el albañil o la persona que está llevando la obra se golpee con el martillo, surja alguna situación por ahí, y es doloroso. Cuando nosotros pasamos ciertos procesos nos duelen. Cuando Dios está limpiando nuestro corazón y sembramos con lágrimas. ¿Cuántas veces nosotros estamos pasando una situación y nos hincamos ahí y lloramos al Señor? Señor, si quieres pasa de mí esto, pero Señor, aquí seguimos. O quítalo, ya no aguanto. Pero Dios no lo quita. Bueno, me voy a ir de la iglesia, voy a dejar y resulta que ahí es donde Dios nos quebranta. Yo ya no voy a buscar de Dios. Me vaya yo a perder. Pero ahí es donde Dios nos quebranta y nos dice: pero si te vas, ¿a dónde te vas a ir? Y uno se levanta y dice: tengo que seguir adelante. Cuando las cuentas no cuadran, tienes que seguir adelante. Cuando las cosas no están funcionando, pero tenemos que seguir adelante. Cuando un hijo se descarría, pero no puede decir: bueno, porque se vaya al infierno. No, tengo que seguir orando, tengo que... Y luego hijo grosero, ¿verdad? Hijo que deshonra. Pero no por eso uno dice: ¿sabe qué? Lo vamos a echar a la borda. No, al contrario, decir, con lágrimas, con lágrimas, con lágrimas. Estamos sembrando, sembramos oración, con sacrificio. Yo sé que usted se levanta a las 5 de la mañana con sacrificio. Eso no importa, pastor, ni hay que orar. Aquí dice la Escritura: con lágrimas, con sufrimiento. Pero vamos a ver la cosecha. Dice el versículo: el que siembra con lágrimas segará con regocijo. Toda aquella persona que sembró va a recibir una cosecha. Vas a recibir tu cosecha. El Salmo no niega el sufrimiento. No puedes saltarte el sufrimiento, es el guatemalteco.
El Salmo no niega el sufrimiento, lo reconoce, pero afirma que aún en medio de ese proceso, el dolor no va a tener la última palabra. Y podremos decir, estuve enfermo, pero Dios me sanó. Estuve derrotado, pero Dios me levantó. Caí 7 veces y 7 veces me levantó el Señor. Estuve en el mundo y Él me regresó a vida eterna. Fallé y su misericordia y su fidelidad es para siempre. Sembramos con lágrimas. Se siembra la cosecha con lágrimas. ¿Cuántas veces te tienes que levantar por tu hijo? Me decía, prepararle el lonche, ¿verdad? Pero cuando lo veas graduado, cuando lo veas honrando, cuidando de la casa, cuando veas que se vuelven hombres y mujeres de bien, el que comienza sembrando en una casa. Dice la Escritura, joven fui y he envejecido. No he visto justo desamparado, ni su simiente que bendiga el pan. Si sigues sembrando en amor, en gracia, en misericordia, Dios no te va a abandonar. Dios se encargará de cuidarte, Dios se encargará de restaurarte y se encargará de que tú veas todo aquello que sembraste con lágrimas y puedas regocijarte en felicidad y decir, vale la pena buscar del Señor. Y hay decisiones que son costosas, porque dicen, ya. Se perdieron, también me pierdo yo. No. No se puede. Hay decisiones que nosotros tenemos que tomar esa responsabilidad. En el caso de los padres, cuando un hijo se pierde, uno no puede decir, bueno, pues ya se perdió, ni modo, no es cierto. Uno tiene que perseverar, uno tiene que decir, yo tengo que buscar del Señor. Y en su gracia, en su misericordia, Dios los va a restaurar. Eso te garantiza que vas a tener una cosecha. Gloria a Dios, aleluya. Lo que siembres en otro vendrá sobre ti, sobre tu casa y sobre tu familia. Gloria a Dios. Y todo esto es de la restauración del Salmo 126 en cumplimiento a Cristo. El Salmo 126 que los judíos cantan de la restauración del pueblo de Israel tiene una cristología de la promesa de Dios hacia su pueblo también. El pueblo de Israel solo es una figura. Israel fue expulsado de Jerusalén, pero la humanidad fue expulsada de la presencia de Dios en el Edén. Israel perdió la tierra prometida, pero el ser humano perdió la comunión con el Creador. Israel necesitaba volver a Sión. Nosotros necesitamos volver al Padre. Israel regresó por el decreto de Ciro. Nosotros regresamos por la obra redentora en la cruz del Calvario. Amén. La historia de Israel es una señal. Lo eterno se revela en Cristo. La restauración que Dios hizo en Israel es momentánea de su ciudad. Pero tú y yo viviremos eternamente, porque la restauración será completa, espíritu, alma y cuerpo. Desde el Edén la humanidad vive en exilio. Salimos del Edén. Lo teníamos todo en la tierra prometida llamada Edén. Pero por causa de la desobediencia, al igual que Israel,
Tuvimos que salir al exilio espiritual. El pecado rompió esa comunión. Se cerraron los accesos. El hombre perdió la capacidad. Pero cuando saben que el pueblo de Israel regresó, y que la humanidad, y que la iglesia, y que tú y yo hemos regresado porque Dios nos ha mostrado el camino, y ese camino se llama Jesucristo. Y es por su gracia, hermano. Es la gracia reconciliadora con el Padre. Él restauró a Israel por su mera gracia. Porque Él siempre ha sido y será fiel. El Salmo termina diciendo, ¿dónde está? No, ya pusiste la última, es la misma versión, pero el punto 3, no, la diapositiva 3. El Salmo termina diciendo, mas volverán a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. Diga sus gavillas. Sus gavillas. La palabra gavilla significa cosecha. Amén. Cuando Dios te restaure, te va a dar la capacidad de reconstruir y vas a tener una cosecha. Amén. Vas a ver cómo Dios te restaura, pero vas a ver el fruto también de todo lo que sembraste, de cada lágrima que sembraste, de cada oración que sembraste, de cada servicio que hiciste, porque la mano del Señor lo hará fructificar y multiplicarse en esta cosecha que Él está a punto de dar. Como iglesia, como familia, Dios anuncia una restauración total, una restauración integral en tu vida, en tu casa, en tu familia. Él está trabajando en eso, no solo física, sino espiritualmente, sino de corazón. Regresa. Él está trabajando en Cristo. Cristo es la restauración total de toda tu vida. Y cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, sembró con lágrimas, con sufrimiento. Pero ¿qué creen? También iba a tener una cosecha. Diga una cosecha. Una cosecha. Una cosecha. Una cosecha. Y la cosecha soy yo. La cosecha es mi casa. La cosecha es mi familia. La cosecha es la restauración de todas las cosas. No solo lo físico, no solo lo almático, sino también todas las promesas que Él ganó para ti, para que reverdezca de un momento a otro como los arroyos del Negev. Quiero ir cerrando con esto porque es impresionante. ¿De dónde regresó el pueblo de Israel? De Babilonia. ¿Será que fue un accidente que cayeran allá? Todo formaba parte de un plan. Diga, todo formaba parte de un plan. Un plan de disciplina para su pueblo. Dios le dijo a su pueblo, Jeremías 26:10, lo voy a ir citando para que usted pueda entender toda la línea de restauración y podamos ver que el Salmo 126 solo forma parte de una pieza del rompecabezas de la restauración de todas las cosas.
Jeremías 29:10. Años antes de que se los llevaran cautivos la primera vez. Porque así ha dicho Jehová: cuando en Babilonia se cumplan 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para hacerlos volver. O sea que ya les estaba profetizando que se los iban a llevar, pero que los iban a regresar. No morirás, sino que vivirás. Amén. No morirás, pasará lo que tiene que pasar, regresarás y te restauraré, pero te voy a sanar. Así que Dios estaba anunciando a través de Jeremías de que se los iban a llevar a cautivo. Era sí o sí, pero de que no iban a quedar allá. ¿Cuántos procesos hemos transcurrido y no hemos quedado allá? Vimos el milagro de Dios, vimos la sanidad del Señor. Cuando pasan 70 años, Daniel, que fue llevado a la primera deportación, 14 o 17 años, se le abre el entendimiento y dice: se han cumplido los 70 años. Ya él tenía 84, ya él tenía 87 años. Pero se da cuenta que hay una promesa en la Escritura. ¿Cuántos han leído la promesa para ustedes? Es decir, aquí está una promesa para mí. Daniel abrió la Escritura y entonces Daniel 9, 1 al 3 dice: en el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre los reinos de los caldeos, o sea, de los babilonios, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré delante de los libros del número de los años que habló Jehová al profeta Jeremías, que había de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Y volví mi rostro a Dios buscándole en oración y ruego, en ayuno, en cilicio y ceniza. Ya se cumplió. Ya se cumplió. Es tiempo de sanidad, dile al Señor. Ya es tiempo de sanidad. Ya trataste conmigo, Señor. Sí, ya estuve enfermo. Ya caí hasta lo más bajo. Pero aquí dice la Escritura que es tiempo de restauración. Amén. Y Daniel lo entendió y dijo: ya se cumplieron los 70 años. Y no por obligar a Dios, sino porque Dios ya lo había dicho. Y cuando Dios dice algo, nosotros tenemos que orar, nosotros tenemos que arrepentirnos y decir: Señor, ya se cumplieron los 70 años, ahora yo me alineo a tu perfecta voluntad, porque sé que lo vas a cumplir, vas a traer restauración sobre mi vida, sobre mi cuerpo, sobre mi casa, sobre mi familia, sobre todo lo que has estado obrando en nosotros. Pero Daniel vio los libros y dijo: se cumplieron los 70 años. Y se puso a orar conforme a la Escritura. No fue una oración pasiva, sino una oración activa. No de decir: ay, Dios nos va a restaurar. No, Dios ya nos está restaurando. Grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Estaremos alegres. La profecía que había sido anunciada llegó a su cumplimiento. Diga, se tiene que cumplir. Ya eres salvo. Ya hay áreas de tu vida que han estado siendo restauradas. Dile: Señor, restáuralas. Restaura mi casa, restaura mi matrimonio, restaura mis hijos, restaura mi salud. Llegó el tiempo. He sembrado con lágrimas, pero ahora, de repente, en el poder del Espíritu Santo, reverdezco en el nombre poderoso de Jesús. No es una fe pasiva, sino una fe que produce oración. Daniel se levanta en oración. Con un texto. ¿Cuántos años iban a estar cautivos? 70. Ya se cumplieron los 70, Señor.
Recuerdo que un día la pastora le dijo a mi papá, muy pequeña, y le dice: papi, quiero que me compres esto. Y mi papá le dijo: mañana. Y llegó al otro día y le dice: papi, tú me prometiste algo. Y mi papá le dice: te dije mañana. Y ella le dice: hoy es mañana. Hoy va a regresar. Hoy voy a sanar. Hoy el poder de Dios te va a transformar. Hoy Dios hace reverdecer, porque para Él nada es imposible. Él está trabajando en la congregación y de un momento a otro traerá el avivamiento. He estado orando por esta ciudad. Va a venir el avivamiento. Ungo la ciudad, no pensando que yo con mi recorrido el pastor enfrenta. No. Yo estoy declarando: viene el avivamiento, porque Él lo dijo. Lo que es imposible para nosotros como congregación es posible para Dios. La gente se va a asombrar, vendrán de las naciones y dirán: ¿cómo es que Dios hizo esto posible? Si no había gente. Entonces la gente podrá decir: solo Dios pudo hacerlo. Aleluya. En el nombre poderoso de Jesús. Estemos alegres. Hoy estemos alegres. Porque no estamos como comenzamos. Ya hemos avanzado en muchas áreas de nuestra vida, porque Dios ha sido fiel. Él sigue restaurando. Y Daniel se inclinó y empezó a orar y empezó a ayunar. Y le dijo: Dios, restaura a Israel. Y en ese momento bajó Gabriel y le dijo: tú has estado orando por la restauración de Israel, pero te voy a mostrar la restauración de todos los tiempos. Todavía está en proceso lo que está haciendo contigo, porque es demasiado grande. La restauración que Dios va a hacer con esta congregación, la restauración que está haciendo contigo, con cada líder, con cada familia. Vengo a decirle que tiene un propósito más grande. Dios tiene que forjar, Dios tiene que moldear las vasijas que saldrán de este lugar para el avivamiento. Cada niño, cada adolescente, cada hombre, cada mujer, cada matrimonio habrá sido procesado en el nombre poderoso de Jesús. No solo va a recibir bendición, no solo va a ser restaurado, no solo va a tener cosas materiales, sino el plan de Dios se va a cumplir en ti. Vas a ver cómo lo que sembraste con lágrimas, vas a ver la cosecha de parte de Dios, porque la cosecha es que todos sean salvos. La cosecha de Dios es que todos le sirvan al Señor. La cosecha es que nosotros como congregación salvemos. Salva esta ciudad, 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 Señor. Se ha cumplido el tiempo, se ha cumplido el tiempo. Se ha cumplido el tiempo, Dios. Se ha cumplido el tiempo de mi casa. Me ordeno, porque el cumplimiento está cerca. Oh, en el nombre de Jesús. Pueden escuchar la lluvia que ya viene. Pueden escuchar el tiempo de Dios que se acerca. En el nombre de Jesús. Hay áreas que están secas. Hay áreas que están destruidas. Hay áreas que están desérticas. Pero escucha la lluvia del Señor. Escucha. Viene un gran aguacero. Viene la bendición del Señor. Y te va a hacer reverdecer. Te va a sanar. Te va a transformar. Porque en eso consiste la restauración. En acordarnos que Dios ha sido fiel, que seguimos dependiendo de Dios. Tenemos esperanza en que nos completará.
Deja de ver tus limitaciones y empieza a ver a Dios operando en tu vida. Deja de darles excusa a Dios. Deja de decirle por qué no pueden suceder las cosas. Y empieza a decirle, Señor, tú lo puedes hacer. Tú puedes transformar. Tú puedes bendecir. Tú puedes sanar. Tú puedes cambiar. Tú puedes levantar. Tú puedes traer un avivamiento. Comienza conmigo, dile, comienza conmigo, comienza conmigo, comienza con mi casa, comienza con mi familia, comienza sanándome en el nombre poderoso de Jesús. Está llegando el día de la restauración. Es el día de la restauración. Los muros ahora más se tira, ahora más se tira, por años, congregación, hemos puesto los muros de oración como Nehemías. Con lágrimas hemos levantado este muro, con una mano en la cuchara y con otra en la espada. Pero despertó el espíritu de Zorobabel, del pueblo, para reconstruir la casa de Jehová en los tiempos de Ageo, para levantar su casa, para restaurar su familia, en el nombre poderoso de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús. Dile, Señor, despierta mi espíritu. Despierta mi espíritu, despierta mi espíritu, despierta mi espíritu. Cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Sueñen esa restauración completa. Cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Sueña. Sueña que toda tu casa está unida. Sueña que todos le sirven al Señor. Sueña que tus hijos regresen a casa. Sueña en esa restauración total que solo Dios puede hacerla. Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones, iglesia, grandes cosas ha hecho Jehová con esto. Grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros y estaremos alegres. Al volver nuestra cautividad, Dios, como los arroyos del Negev, los que siembran con lágrimas, con regocijo segarán. Irán andando y llorando los que llevan la preciosa semilla, pero volverán con regocijo, trayendo sus gavillas. La cosecha se acerca en el nombre de Jesús. El poder de Dios sanando tu tierra, el poder de Dios sanando tu cuerpo, el poder de Dios restaurando cada área de tu vida, el poder de Dios ahí en el nombre de Jesús, liberando
Mira el poder de Dios operando. Mira el poder de Dios sanando. Mira el poder de Dios restaurando los huesos. Sopla, Espíritu Santo, sopla, sopla. Nuevas lenguas como de fuego. Sopla, sopla, sopla. Los que están conectados, sopla, sopla ahí. Ahí también hay fuego, fuego, fuego. Aceite de la unción, fuego del Espíritu Santo. No mires tu fuerza, mira el poder de Dios operando en tu vida, en tu casa, en tu familia, en tus hijos. ¡Fuego de Dios! El poder de Dios está en este lugar para sanar, para liberar, para transformar, como los arroyos del Negev, en el nombre de Jesús. Tómense de las manos, tómense de las manos ahí donde está, ahí donde está, ahí donde está. El fuego de Dios, el fuego de Dios. El pueblo de Dios despertó el Espíritu, el pueblo de Dios, el Espíritu Santo. No es obra de hombre, no es causa de un hombre, no es humano, es el poder de Dios. Cuando yo cuente tres, el poder de Dios caerá sobre ti y te va a sanar, te va a liberar, te va a restaurar. Prepárate, prepárate, iglesia, para entrar a un nuevo tiempo. Vas a entrar a un nuevo tiempo. Vas a reverdecer. Los que no te querían van a regresar a verte y ver las maravillas que Dios está haciendo contigo, porque vas a reverdecer. ¡Uno! ¡Dos! ¡Fuego! Fuego, fuego, fuego de Dios, sobre tu casa, sobre tu familia. Lo que ha estado poniéndote a tu vida. Ahora ves que el poder de Dios lo deshace. Ahora reprendo a los Tobías, reprendo a los Satanás, reprendo todo lo que se quiera levantar en contra de la restauración de la casa, en contra de la familia. El poder de Dios operando ahí. Ay, en el nombre de Jesús. Toda muralla que el enemigo quiso levantar en tu mente se derriba. Levanta tus manos, estaremos alegres y decir: Dios lo está haciendo en mi vida, Dios lo está haciendo en mi casa, Dios lo está haciendo en mi familia, desde los más grandes hasta los más pequeños. Adoraban a Dios al ver cómo los había regresado, al ver cómo el templo estaba siendo levantado, al ver cómo cada familia empezaba a cosechar. Hoy en nombre de Jesús, créelo, 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 créelo familia, créelo familia, créelo, créelo. Ahí donde estás conectado, el poder de Dios santo y trae restauración. Mírame un agua y llorando. El que llegue a recoger su semilla, pero regresaré, regresará, regresará, trayendo la cosecha en el nombre poderoso de Jesús. Oh, levanta tus manos ahí. En el nombre poderoso de Jesús.